Bona nit. Després d'esta aturada per les falles, tornem a este telar amb ganes de continuar contant-los històries, d'acostar-los tot el relatiu a la cultura, a la literatura. Així que comencem ja este telar de Witty Shows Sant 28 de març. I com ja saben que ens agrada portar-los de viatge, per això avui vull que ens acompanyen a París, a Florència, El Cairo, Síria, Jerusalem o Damasc. I tot de la mà d'algú que coneix molt bé estos meravellosos llocs, un home que ya va a captivar a milers de lectors amb El sanador de caballos. Muy buenas noches, Gonzalo Giner. Muy buenas noches, Penélope. Encantado de estar contigo. Encantada de que entres en este telar para hablarnos de La sombra de los sueños, una historia que nos va a dar a conocer un poquito más, ¿no?, al brazo armado de Alá. Ese no es otro que Saladino, de su pasión por los caballos, como tantos otros héroes de nuestra historia, por llamarlos de alguna manera, pero también de ese amor, de esa pasión que sentía por ellos, concretamente por el suyo, a ver si lo digo bien, Sujae. Está muy bien, sí, no es fácil decir ese nombre. Pues bueno, sí, has mencionado a un héroe del bando musulmán de las cruzadas, muy poco conocido por la narrativa histórica española en concreto, que se llamaba Saladino. Yo creo que hay mucha gente que igual si ha visto la película del Reino de los Cielos, de Ridley Scott, donde se habla, relaciona una segunda cruzada, pues ahí aparece la figura de Saladino. Pero bueno, Saladino a mí me parece un personaje muy fascinante desde el punto de vista personal, no solamente como un guerrero. No debe ser considerado, bajo mi punto de vista, como lo que ahora podemos entender como un yihadista, extremista islámico, sino que en esa época era un caballero. De hecho, los grandes reyes que lucharon contra él, Ricardo Corazón de León, Felipe de Francia también, todos convinieron que era un gran hombre y de hecho lo respetaban muchísimo desde el punto de vista personal y por supuesto como guerrero. Nada que ver estabas comparando, ¿no?, de alguna manera esos caballeros de las cruzadas antiguas con lo que está pasando hoy en día. Nada tiene que ver, pero vamos a la historia de esta novela, porque todo comienza en París, donde Sara, una empleada de una lujosa tienda parisina de la marca Hermès, lleva una segunda vida que nadie sospecha, y ahí es donde empieza un poquito toda la trama de esta novela. Vale, sin querer revelar mucho, pero bueno, es verdad que en la primera página ya aparece, o sea que prácticamente no les voy a esconder mucho. En la primera página vamos a encontrar a esta mujer, a Sara, una joven de 30 y pico años, creo que le puse 36, no me acuerdo muy bien, pero por ahí van. Bueno, pues nada, que entra en la sala 31 del Museo d'Orsay. Es un museo en París que recoge casi siempre, casi es muy especializado en impresionistas. Y nada, ella determina que uno de los cuadros que están colgados a las 12 de la mañana, con público delante, lo va a robar. ¿Por qué? Pues eso no lo puedo explicar, pero sí que puedo decir que tiene una habilidad aprendida de uno de sus familiares, de un abuelo, que le enseña a utilizar las técnicas del ilusionismo. Es decir, que no deja de ser más que intentar desviar la atención del público para tú realizar otra actividad que no tiene nada que ver y que en este caso pues va a ser robar un cuadro de arte. Esta es un personaje clave en toda la novela. Una Houdini a lo moderno, por decirlo de alguna manera, pero no solamente nos vamos a encontrar a Sara, sino que nos vamos a encontrar a otros personajes que sin saberlo van a trabajar juntos por un mismo fin y hacia una misma dirección, como por ejemplo tenemos a Amina, que es zooarqueóloga, a Mao Zedong, que es científico, a Powell, que es veterinario, y como estaba comentando, ¿no?, todos van a girar en torno a la misma figura. Hay una figura, como bien dices, que es un emir de un emirato árabe que yo me inventé. Es cierto que conozco no le conozco personalmente, pero he tenido relaciones con un emir real de uno de los Emiratos Árabes, pero no quise utilizar ni su nombre ni su país, por razones obvias, pero este me lo he inventado. Pero bueno, este es un emir que efectivamente él tiene como una especie de visión desde muy pequeño de que tiene una misión trascendental en la vida, que es su gran sueño. Y ese gran sueño va a tener que implicar a muchas personas para conseguirlo, no lo puede realizar él solo. Has mencionado algunos de los nombres. Si puedo descender a uno de ellos en concreto, que también me parece para mí uno de los más interesantes, es Amina,
que es una mujer zooarqueóloga especializada en hallazgos de animales en los restos arqueológicos, pero bueno, ella, sus características personales son muy llamativas. Ella es, yo digo que es una gran rebelde, es una mujer egipcia, por tanto, está en un país confesional, donde la religión lo puede todo y donde dictamina qué es la mujer y qué puede y qué no puede hacer. Y ella, si hay una palabra que la define, es rebeldía. Esta es una mujer que quiere salir adelante, es muy prestigiosa desde un punto de vista profesional y quiere salir adelante por encima de todos los prejuicios y todas las condiciones que le pone la sociedad o sus propios compañeros de trabajo. Esta va a ser una de las piezas esenciales que Jalid quiere utilizar para encontrar una cosa. Hablabas de ese emir y que se aprovecha, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de esa difícil situación que viven todos ellos, ¿no?, sobre todo económicamente, están en un momento de sus vidas complicados y tal vez se aprovecha un poquito de esto para tirar de ellos hacia el fin que él considera que es el objetivo de su vida. Y esto me lleva sin querer a ese hombre de Jurassic Park, que también se aprovecha de alguna manera, ¿no?, de la necesidad de todos ellos para llevarlos hacia un mismo fin. Sí, en esta novela casi cada uno de los personajes que has citado, tanto Sara, la ladrona, como Amina, la zooarqueóloga, hay un chino también que está en una prisión de alta seguridad en China. Es un científico que ha sobrepasado todos los límites de la ética en sus investigaciones. Y luego está Hadid, que es el que realmente intenta unificar a todos para un objetivo. Pero hay casi como unas palabras claves en ese sueño que tiene Hadid, que se llama ciencia, por un lado, o sea, que habrá personajes que trabajen más en ese ámbito. Arte, ahí tenemos a la ladrona, que es no solamente una ladrona en sí, que queda un poco duro, sino que es una espectacular amante del arte, y es que casi ella roba los cuadros casi solo por disfrutarlos personalmente, aunque luego, bueno, utiliza su venta para unos fines no tan malos. Eh, Sí, perdón. no, dime, Gonzalo. No, y hay un personaje de fondo histórico que es Saladino. Saladino es que realmente es el que vincula las dos épocas. Esta es una novela que realmente es una novela de acción, de aventuras. Yo creo que el lector, en cuanto empiece con la primera página, la segunda, la tercera, se va a quedar súper atrapado. Es muy rápida, es una lectura muy ágil, pero dentro de ella hay una novela histórica más pequeña que tiene que ver con este histórico líder, que es el que atrae muchísimo la atención del emir actual. Pero Saladino no solamente tuvo esa pasión, no solamente fue él el que tuvo esa pasión por su caballo, también recordemos Carlomagno, también Bonaparte, fueron muchos, ¿no?, los que tenían esa pasión por su caballo y ha quedado reflejado en la historia. Bueno, hay grandes caballos. De hecho, mira, me dio mucha pena porque yo en esta novela hubiera querido meter también a Babica, el famoso caballo del Cid, pero no pude hacerlo porque realmente los restos óseos del caballo del Cid no se sabe dónde están. Teóricamente están en Burgos, en una zona cerca del monasterio de Cardeña, perdón, pero luego realmente se hicieron exploraciones en esa zona y no se ha encontrado nada. Entonces, no es así, pero es verdad, tú has dicho, has hablado de unos caballos históricos que tienen que ver, lógicamente, con esos héroes que se pusieron, bueno, que cabalgaron encima de ellos, pero que les dieron casi nombre tanto el caballo al héroe como al revés. Por ejemplo, efectivamente, pues Marengo, que es el caballo Napoleón, que fue un caballo 8 veces herido en la batalla última en la que perdió la guerra de Waterloo Napoleón, un caballo que luego fue a Inglaterra, lo recogió un capitán inglés que estuvo viviendo unos años y luego sus restos están en un gran museo. Cada uno de estos caballos, como el bucéfalo también de Alejandro Magno, tuvieron honores. Alejandro Magno fundó una ciudad que se llamaba Alejandría Bucéfala, donde enterró su caballo por el enorme valor y el enorme servicio que le prestó. Pues en esta novela hay un quinto caballo histórico que este emir quiere recuperar o rescatar. Quiere encontrarlo, no sabe dónde está. Y ese caballo es el caballo de Saladino. Sujae, que hemos hablado de él antes. Esta novela es muchas cosas, es intriga, es aventura, pero también es amor, porque subyace, ¿no?, en esta trama, florece esa pasión entre dos de los personajes. Sí, yo creo que hay una de las escenas, no puedo decir el detalle, pero hay una de las escenas quizá más románticas. A mí me lo han dicho así, incluso mis propios editores, muy pronto, en unos primeros capítulos, no voy a decir cuál,
bueno, que reflejan realmente la voluntad de uno de los protagonistas por cautivar y ganarse el corazón de una de las mujeres, ¿no? Y efectivamente toda la novela está salpicada también de romanticismo, de rechazo también, porque estamos hablando de un golpe, de un cruce de civilizaciones, una civilización muy occidental. De hecho, la protagonista Sara tiene una mezcla de sangres y de religiones muy complicada, porque su madre es kurda, por tanto musulmana, su padre es judío, ella está viviendo en Francia, por tanto con una civilización o una mentalidad mucho más abierta, y digamos que de pronto se encuentra con alguien que viene de la zona del Golfo Arábigo, con toda la cultura musulmana detrás, que intenta seducirla, ¿no? Y ahí se cruzan, bueno, hay un auténtico choque de emociones, de intenciones, de reproches, de no entender exactamente cómo es cada uno, que bueno, que durante la novela vamos viendo cómo se va desarrollando, si es que llega a algún punto. Intriga, pasión, amor, aventura, vamos a encontrar una mezcla de todo ello en La sombra de los sueños, en la que además nos llevas de viaje, ¿no? Como he comentado al inicio, por Florencia, por París, por Roma, por Jerusalén, por Damasco, nos llevas de viaje por muchísimos sitios, nos recreas ese ambiente de la época. Y si pudiéramos olerlo ya sería maravilloso, pero lo importante es que nos llevas de viaje y eso es muy importante. Gonzalo, muchísimas gracias por entrar en el telar a hablarnos de La sombra de los sueños. Espero que tenga muchísimo éxito como la anterior novela y de nuevo muchísimas gracias por acercarnos un poquito de la historia. Pues muchas gracias a ti, Penélope, a todo tu público, y nada, encantado, que cuando quieras estaré muy bien hilvanado dentro de tu telar. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, de verdad. Gracias i buenas noches. Adiós, buenas noches. I nosaltres canviem de tema perquè el 22 de març es va complir un mes des del tràgic incendi que va devastar l'edifici del barri de Campanar, que va deixar a més d'un centenar de famílies sense llar, 10 morts i 15 ferits, incloent 6 bombers. Una tragèdia en la qual Creu Roja va atendre un total de 117 persones, entre elles 81 de tipus psicosocial. En coordinació amb la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València, Creu Roja va treballar per a donar resposta en diversos escenaris, com per exemple la zona de l'incendi, l'hotel provisional, policia local i noves habitatges pels afectats. Per això avui comptem amb dos d'eixos voluntaris. Molt bona nit, María. Buenas noches. Y muy buenas noches, Mario. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Creo que era un tema que teníamos que tratar por parte de Cruz Roja un mes después, ¿no? de este trágico suceso que aquí en Levante Televisión pudimos cubrir, porque era algo que teníamos que hacer como medio de comunicación. Y yo creo que fue uno de los incendios, bueno, creo no, ha sido uno de los incendios más devastadores que ha vivido la ciudad de Valencia. No se conocía nada así históricamente, pero a mí me gustaría saber desde vuestro punto de vista, ¿no? Como voluntarios de Cruz Roja, cómo se vivieron esos momentos en el lugar de los hechos. ¿Cómo intervino, María, en tu caso, el equipo de respuesta inmediata durante esta situación? Pues mi equipo y yo llegamos sobre las 8 o 9, ya estábamos allí en el incendio. Y en un primer momento tratamos de organizarnos, ver un poco las necesidades que iban a surgir. Es verdad que al principio no se sabía lo que estaba ocurriendo, tampoco las autoridades sabían darnos muchos datos. Entonces el equipo primero se centró en realizar un apoyo psicosocial a los bomberos que habían actuado en un primer momento en el incendio, que al ser un incendio tan devastador requerían de mucha atención. Entonces primero intervenimos al cuerpo de bomberos y más tarde hicimos un apoyo para comunicar la noticia de los fallecidos a las familias que estaban ahí. Fueron momentos muy duros, porque es lo que estabas comentando, ¿no? Llegáis al sitio, no sabéis qué está pasando, nadie sabía qué estaba pasando, cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, ¿no? Mario, por tu parte, durante toda la intervención he comentado, ¿no? Cruz Roja atendió a 117 personas, entre ellas 81 de tipo psicosocial. ¿En qué consiste exactamente este equipo de respuesta inmediata? Pues el equipo, estamos dentro del plan de emergencias a través de la Generalitat, con un convenio con ellos, y actuamos ante cualquier emergencia devenida o cualquier emergencia como una catástrofe como la de ahora de Campanar, y actuamos atendiendo las necesidades psicológicas o sociales que derivan de una emergencia y que atienden al devenir,
el día a día de las personas se ve limitado por esa emergencia. Les preparamos para, posteriormente a esa emergencia, puedan afrontar todo lo que le venga después. María, como voluntaria, ¿cómo os preparáis? Porque una cosa es la teoría, pero luego la práctica. Me imagino que os habrán preparado, como estaba comentando Mario, ¿no? Bueno, pues os podéis enfrentar a este tipo de situaciones, pero hay que actuar y hay que ir, y esto es lo que está pasando, y llegáis y os encontráis algo totalmente devastador. ¿Cómo os preparáis y cómo os enfrentáis a todo esto? Claro, yo creo que es muy importante también que es un voluntariado técnico, que tenemos formación para ello, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo soy psicóloga y tengo formación para actuar en este tipo de catástrofes. También hacemos una formación interna para trabajar en emergencias y hacemos muy buen trabajo como equipo. Siempre antes de ir a una emergencia hacemos un poco de coordinación, de contar un poco lo que está ocurriendo, cómo vamos a trabajar. Es verdad que las emergencias son muy imprevisibles y nunca sabemos, claro, por mucho que nos transmita la información, poco podemos organizarnos antes de llegar, pero sí que Mario o el otro responsable sí que están ahí para trasladarnos la información, un poco organizarnos, preguntarnos si estamos preparados para ello. Es que es lo que te iba a preguntar, porque me imagino que tú puedes estudiar para esto, en tu caso, eres psicóloga, sí, pero en el momento en el que te ves en esta situación y estás viendo lo que están sufriendo esas personas, intentar que no te afecte, intentar no caer tú también, porque yo creo que todos desde nuestras casas, ¿no? Las lágrimas se nos caían de ver lo que estaba pasando, y a todos nos hubiera gustado poder ayudar, pero evidentemente había que dejar actuar a los profesionales. Me imagino que en momentos así el tener que ponerte una coraza también será algo muy duro. Sí, creo que también va un poco con nuestra profesión, ¿no? Que tenemos esa capacidad de, en esos momentos, siempre yo se lo digo a Mario, siempre que tenemos la capacidad de ponernos una coraza y que en ese momento no nos afecte. Sí que somos muy capaces de trabajar con el dolor, de entenderlo, pero no llegamos a sufrirlo con ellos. Entonces creo que eso es lo bonito de la profesión, que podemos trabajar ese dolor sin vivirlo. Mario, también he comentado que no solamente disteis respuesta inmediata, ¿no?, en el lugar de los hechos, en ese edificio de Campanar, sino que también os trasladasteis, ¿no?, a ese hotel donde se hospedaron los familiares, los afectados por el incendio. También disteis cobertura a ellos, a los bomberos también, como ha comentado María, también a los policías que actuaron en esos momentos. ¿Cómo fue cada uno de estos escenarios? ¿Cómo cubristeis las necesidades? Pues lo cubrimos con los equipos de psicólogos del equipo, y de la misma forma que estamos acostumbrados a cubrirlo siempre, como una emergencia. Esta vez era bastante más particular porque nosotros estamos acostumbrados a intervenir en una emergencia que tiene un inicio y un fin muy temprano, porque de normal derivamos a la administración pública ese caso. En este caso tuvimos que alargarlo un poco más, un poco más hasta el día 1 de marzo, porque fue una emergencia muy traumática, había mucha gente que atender, mucha gente que lo había perdido todo, gente que había perdido familiares, y hasta que se habituaban un poco a su nueva vida, nosotros intervenimos pues, en los puntos donde se habían ubicado cada una de las personas que eran damnificadas por la emergencia. Y en el hilo de lo que hablaba María, perdón, nosotros dentro del equipo la coordinación también es base, la autoprotección, y para eso hay que trabajar una coordinación entre nosotros. Nosotros a veces estamos tan acostumbrados a trabajar que ver un compañero que a lo mejor ves que va a caer, ahí estamos nosotros para detectarlo y poderlo suplir y poderlo atender. Y también el cierre de la emergencia lo hacemos cuando ha finalizado la emergencia, dejamos pasar unos días y finalizada hacemos una reunión con los intervinientes, exponen cómo se han sentido, si necesitan tratamiento más especializado lo tienen. ¿Cuáles son esas primeras necesidades que os pedían, ¿no? Me imagino que cuando acudís al lugar de los hechos, ¿qué es lo primero que atendéis? Lo primero en esta emergencia nos pusimos a disposición de la administración por el tema sanitario. Movilizamos hasta, creo que fueron 14 ambulancias y las pusimos a disposición de la emergencia, y eso fue lo primero que atendimos. Conforme fue pasando la emergencia vimos que la atención sanitaria no iba a ser tan grave como la psicosocial, porque la emergencia fue derivando... Estaba más cubierta por otro lado. Exacto, y fue derivando a que no habían tantos heridos, afortunadamente,
y que teníamos que atender a gente que lo había perdido todo. Me imagino que a día de hoy, no sé si esta gente sigue necesitando ayuda, me imagino que sí, me imagino que están recurriendo a vosotros muchos de ellos. ¿Cuál es el sentir? Porque me imagino que, vale, ya saben, ¿no?, que lo han perdido todo, ya saben que no hay remedio para eso, ahora entra en funcionamiento otra maquinaria para ver cómo se soluciona lo que es lo material, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero ellos interiormente me imagino que todavía seguirán dándole vueltas, ¿no?, al qué hubiera pasado si hubiera estado, qué hubiera pasado si no hubiera salido, qué hubiera pasado, no sé, ¿qué es lo que más necesitan? ¿Qué es eso que os preguntan, que os dicen, qué es lo que necesitan escuchar? Pues es verdad que nosotros como equipo actuamos en la emergencia, ¿no? Siempre actuamos en el momento y como mucho pasados unos días, ¿no?, 2 o 3 días después. De hecho, Campanar fue un poco la excepción, nunca hemos estado una semana con una emergencia, pero es verdad que Campanar lo requería y una semana después sí que atendimos mucho a las personas, apoyarles en su nueva vida, ¿no? Al final estuvimos mucho en Safranar, en el edificio que pusieron en Safranar, y lo que nos encontrábamos allí eran personas totalmente perdidas, con sentimientos contradictorios. Por un lado, estaban como una especie de contentos, ¿no?, emocionados de recibir su nueva vivienda, pero por otro lado seguían aún con todo el malestar, todo el dolor que habían sufrido. Entonces, eso era muy complicado, ¿no? Un poco compaginar esas dos emociones que tenían dentro. ¿Cómo les ayudáis a gestionar este dolor, este trauma, oye, tienes que cerrar, te obligan, ¿no?, a cerrar de alguna manera ese capítulo de tu vida y a empezar uno nuevo? ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo les ayudáis? Bueno, también intentamos que cada persona lleve sus propios tiempos y sobre todo acompañamos a la persona en sus tiempos, ¿no? Respetamos mucho lo que cada persona necesita. Lo que siempre hablamos nosotros es que lo primero que hacemos es escucharles a ellos y tratar de detectar sus necesidades. A mí, por ejemplo, me parece muy importante preguntarles qué necesitan, ¿no? ¿Te gustaría recibir atención psicológica? ¿Te gustaría que me fuera? ¿O prefieres que me quede en la sala de al lado? Y si necesitas algo, vienes. Claro, porque me imagino que, bueno, mucha gente perdió a familiares, perdió amigos, perdieron todo lo material, pero también nos olvidamos muchas veces de esas personas que perdieron a sus mascotas, que ese dolor también estaría latente y también nos lo harían saber. Por supuesto, sí. De hecho, nosotros conocimos a una persona que estaba pasando un duelo muy grande por sus mascotas y era un sufrimiento muy elevado el que tenía esta persona. Entonces también pues acompañamos en el duelo que tenía con sus mascotas, porque al final forman parte de su familia. Mario, María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Era un tema que nos quedaba pendiente, el hablar, ¿no?, de esta maravillosa labor que hizo Cruz Roja y todos los medios en este devastador incendio que no ha tenido precedentes en Valencia. Ha sido el mayor incendio que hemos vivido en esta ciudad. Esperemos que no vuelva a pasar, pero si volviera a pasar, por desgracia, porque estas cosas son imprevisibles, sabemos que tenemos un equipo detrás de emergencias que dais respuesta inmediata. Tenemos que darle, yo desde aquí le doy las gracias a todo el equipo de bomberos, cuerpos de seguridad, Cruz Roja, a todos los sanitarios que estuvieron al pie del cañón y días después estuvieron allí, y a día de hoy me consta que también hay mucha gente que sigue muy pendiente de toda esta gente. Así que muchísimas gracias, de verdad, es una labor maravillosa. Gracias de nuevo, Mario y María. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Pues fins així este telar d'avui, així acabem el programa d'avui recordant l'extraordinària i titànica labor que van realitzar tots estos voluntaris i en aquells tràgics moments viscuts en l'incendi de Campanar, i nosaltres així acabem. Ens anem, ens espere així la setmana que ve amb més entrevistes. Gautisquen de la nit i siguen feliços. Adéu.